Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos del 5 al 7. Ok, vamos a leer la palabra de Dios. Dice, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gloria a Dios, vamos a orar para que Dios hable a nuestras vidas. Padre del cielo, te damos gracias, te bendecimos, alabamos tu precioso nombre, Señor. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza y adoración. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias, Padre, por cada vida que está conectada, Señor. Gracias por cada alma que en este día, Dios, te adora, porque ha sido redimida, Señor, porque ha sido libertada de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por todo tu pueblo, Señor, por todos los millares y millares de redimidos que hoy, Señor, confluyen en adoración, Padre, porque no nos estamos acercando a cualquier lugar, sino que nos estamos acercando a tu monte santo, a tu presencia, Señor, a la compañía de millares de ángeles, Señor. Nos estamos acercando al Señor Jesucristo, nos estamos acercando a la sangre preciosa que nos limpió y que habla mejor que la de Abel. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque podemos tener la certeza de que estamos delante de tu trono y delante de tu presencia, Señor. Gracias porque, Dios, tú lo has hecho así a precio de sangre. Gracias, Padre, porque podemos oír tu voz. Te pedimos en esta hora que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones. Señor, que tú hagas en cada uno de nosotros, Dios, aquello para lo cual enviaste tu palabra, Señor. Que tu palabra no sea mera información, que tu palabra no sea mero conocimiento, porque dices que tu palabra es viva y eficaz, cortante como espada de doble filo, Señor. Padre, como un fuego abrasador, así es tu palabra. Opera en la profundidad de nuestros corazones, opera en nuestras vidas. Que tu palabra hoy nos transforme, que tu palabra hoy nos quebrante, que tu palabra haga en nosotros tu perfecta voluntad, lo que es agradable delante de ti, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre eterno, por tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hoy el tema es la humildad. La humildad es algo así como la joya que se perdió de la humanidad. Es la virtud perdida. Es la virtud que nunca es exaltada en esta tierra. Nunca esa virtud de la humildad será exaltada en la tierra. ¿Por qué? Porque la humildad no es popular. Al mundo no le gusta la humildad. Al mundo no le interesa la humildad. La humildad no recibe elogios y la humildad no está de moda. No está de moda ser humilde. ¿Y por qué ese rechazo hacia la humildad? ¿Por qué la humildad no es popular? ¿Por qué la humildad no es alabada? ¿Por qué la humildad inclusive es despreciada y vista como una debilidad? ¿Por qué? Porque la humildad solamente existe delante de Dios. Solamente existe delante de Dios. La humildad es la virtud esencial, imprescindible, que necesita toda criatura para poder estar delante de Dios. Escuche bien porque lo voy a repetir. La humildad es la virtud esencial, imprescindible, lo que tiene que tener cualquier criatura para poder estar delante de la presencia de Dios. La humildad es la esencia de la santidad. Y la Biblia dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Y la humildad es la esencia de la santidad, tal como el orgullo es la esencia del pecado. Y la humildad es la virtud de los ángeles. Nosotros sabemos por las revelaciones bíblicas que alrededor del trono de Dios hay ángeles, llamados a veces querubines y a veces serafines. Y por la visión que tuvo
Isaías, en el capítulo 6, Isaías nos muestra que alrededor del trono habían ángeles y que los ángeles tenían 6 alas. Con 2 de sus alas cubrían su rostro en señal de que no son dignos de mirar a Dios. Con 2 de sus alas cubrían sus pies en señal de que no son dignos de que Dios los vea. Con 2 de sus alas volaban en señal de que han sido creados para servir a Dios. Y de su boca salía la palabra o la exclamación audible, sonora y potente: santo, santo, santo. En otras palabras, el único digno eres tú. La humildad es la esencia de los ángeles. Cuando encontramos a Juan, que tiene un encuentro con un ángel en el libro del Apocalipsis, y ese ángel es supremamente poderoso, supremamente majestuoso, es un ángel, ellos en potencia, en poder y en gloria son superiores a nosotros los hombres. Y cuando Juan vio ese ángel, Juan dice que él cayó postrado a sus pies, iba a postrarse a sus pies. Esa fue la sensación que tuvo de postrarse a sus pies. Y el ángel le dijo: no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Los ángeles no aceptan ningún halago. Los ángeles no aceptan ninguna alabanza. Los ángeles no aceptan ninguna honra, ni aceptan ninguna gloria, porque los ángeles son ángeles y son santos precisamente porque no han perdido la esencia, la virtud esencial de la santidad, que es la humildad. Nosotros tenemos en que la Biblia nos muestra con total claridad que el orgullo es la esencia del pecado. Y en un lugar donde esto se ve claramente es en 2 textos que a mí me gusta poner en paralelo, me gusta contrastar 2 textos en los cuales se muestra el corazón de Satanás y el corazón de Jesucristo. Nosotros conocemos un texto que nos muestra el corazón del Señor Jesucristo. Está en Filipenses capítulo 2. Vamos un momentico a Filipenses capítulo 2. En Filipenses capítulo 2. Y aquí el apóstol Pablo tiene una revelación del corazón del Señor Jesús, de cómo siente. Es decir, ¿cómo nosotros podemos conocer lo que piensa y lo que siente una persona al interior? Eso es imposible. Solamente el Espíritu de Dios, que puede escudriñar el corazón de Dios y que puede escudriñar el corazón de todos los seres creados. El Espíritu de Dios todo lo escudriña. De hecho, Jeremías escribió que ni siquiera nosotros mismos podemos comprender lo que hay en nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso y perverso, que el único que lo puede escudriñar es Dios. Y el Espíritu Santo, que escudriña el corazón tanto de los hombres y de las criaturas, como el corazón de Dios, le inspiró al apóstol Pablo a que escribiera esto en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir, ¿qué es un sentir? Es una mentalidad, una forma de pensar, una forma de sentir que por supuesto es lo que lo lleva a actuar, pero no está hablando de sus actos, está hablando de su sentir, es decir, de su pensamiento interno, de cómo él piensa y de cómo ve las cosas y de cómo él se entrega por ese sentir que hay. Entonces vamos a mirar cuál es el sentir de Jesús. ¿Cuál es el sentir de Jesús? Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué tenemos aquí? Un cuadro de la virtud esencial de la santidad y de la pureza del Señor Jesucristo como hombre, y es su humildad.
su capacidad para humillarse hasta lo sumo. Y eso no, aquí el texto no habla de una imposición que hubo de parte del Padre, sino de un sentir que hay en el corazón de Jesús. El corazón de Jesús tiene un sentir hacia humillarse, tiene un sentir hacia no abrazar su gloria, sino humillarse por los demás. Así es como siente Dios, así es como siente el Señor. Pero vamos a mirar cómo siente Satanás en el profeta Isaías. Vamos al profeta Isaías y vamos a ver cómo siente Satanás. En el profeta Isaías capítulo 14 nos revela también el Espíritu de Dios a través de las Escrituras, nos revela lo que hubo en el corazón de Satanás, lo que él pensaba en su interior. Miren qué tremendo saber que lo que nosotros pensamos está descubierto delante de Dios. Todo lo que tú piensas, sea bueno o sea malo, está descubierto ante los ojos de Dios. Y Dios, cuando quiere sacar a la luz esos pensamientos ocultos, los saca a la luz, como en el caso de Satanás. Isaías 14, versículos 12 al 15. Dice así la palabra del Señor: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se pueden dar cuenta que son dos mentes diferentes, la mente de Cristo, la mente de Dios y la mente de Satanás. Mientras la mente de Jesús busca humillarse hasta lo sumo, la mente de Satanás busca exaltarse hasta lo sumo. ¿Cuál de las dos mentalidades te identifica? ¿Cuál de los dos pensamientos son el discurrir de tu mente y de tu corazón? Creo que es una pregunta obvia. Creo que es una pregunta que nos confronta. ¿Te descubres a menudo pensando como Jesús o te descubres a menudo pensando como Satanás? ¿Acaricias en tu mente el que vayas ascendiendo, subiendo a las alturas y que otros te aplaudan? ¿Acaricias eso en tu mente? Te lo pregunto por qué, porque yo lo he hecho, porque yo lo hago. ¿Por qué? Porque soy una criatura caída, porque la simiente de Satanás está en lo profundo de mi corazón. Y si nosotros no aprendemos a identificar eso como un principio satánico, si nosotros seguimos envueltos en todo ese poco de ideologías humanistas que son de corte satánico, si seguimos yendo a la iglesia, pero resulta que en el Facebook aparece que yo soy una mujer empoderada, que yo soy una mujer exitosa, que yo soy una mujer que va para adelante, que Dios tiene grandes cosas para mí. Y si nosotros bebemos de la fuente de Dios y de la fuente de Satanás al mismo tiempo, ¿en qué vamos a quedar? No vamos a poder alcanzar aquello que es esencial. ¿Para qué? Para estar en la presencia de Dios, que se llama humildad, la virtud que Cristo vino a traer, la virtud que Cristo vino a rescatar. Si de algo nos viene a salvar el Señor Jesucristo, es de una enfermedad que se llama orgullo. El orgullo es la perdición del hombre, el orgullo es la naturaleza caída. El orgullo es la simiente de Satanás en nuestros corazones. Serás como Dios, subirás al cielo. Y siempre queremos subir, y siempre queremos escalar, y siempre queremos sobresalir, y siempre queremos reconocimiento, porque tenemos una naturaleza caída. Y ese no es el camino de la gloria, sino el camino de la caída. Pero hemos sido engañados. Desde que Satanás engañó a Eva, desde que engañó a Adán, seguimos con el mismo engaño. Y Satanás ha engañado multitudes de pastores, multitudes de iglesias, y ha corrompido multitudes de púlpitos que enseñan un evangelio satánico. Ten cuidado de ti mismo. Písalo, visualízalo, reclámalo, decrétalo. Eres tú, no somos nada. El que es algo es Él.
Debemos aprender a vivir como los ángeles si es que aspiramos a habitar en su presencia. Las características del orgullo. Quiero, antes de que vayamos a los 3 puntos que tiene el mensaje, que es un mensaje muy cortico, yo quiero que identifiquemos primero el orgullo en nuestros corazones. Porque si nosotros no identificamos el orgullo en nuestros corazones, no estamos luchando contra el pecado y no estamos trabajando junto con el Espíritu Santo, ni junto con la palabra de Dios, ni junto con la iglesia, y no estamos haciendo nada en esta tierra. Si nosotros no estamos involucrados en una lucha para arrancar de nosotros el pecado, nosotros no estamos caminando en santidad. Si usted quiere caminar hacia la gloria, si usted quiere caminar hacia el cielo, si usted quiere caminar hacia Dios, usted tiene que tener la capacidad dada por el Espíritu de Dios, porque el ser humano no la tiene. La capacidad del Espíritu Santo de identificar el orgullo, no en el corazón de los demás, que eso es fácil. Podemos encontrarle el orgullo a las personas fácilmente, nada más es que nos nieguen un favor y qué arrogante. Podemos identificar el orgullo en el que no nos saluda, en el que no nos mira, en el que camina de cierto modo, en el que se viste de cierto modo. Pero de eso no se trata la salvación. La salvación se trata de identificar el orgullo dentro de nosotros. Y no es posible hacerlo porque el orgulloso nunca sabe que es orgulloso. Es más, el orgulloso es tan orgulloso que se cree humilde. Aun cuando usted dice yo soy humilde, usted ya incurrió en un proceso de orgullo, de soberbia y de altivez. Entonces vamos a mirar las características del orgullo, y nuestro propósito en esta mañana es que cada uno de nosotros identifique el orgullo en su corazón y hagamos un compromiso delante de Dios para obedecer lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Esta no es una palabra para aplaudir, esta no es una palabra para decir aleluya, esta no es una palabra para levantar aplausos, para levantar manos, esta es una palabra para que usted la ponga por obra. Obediencia es lo que pide Dios en este pasaje. Bueno, ¿el orgullo qué es? Les voy a decir, el orgullo a veces parece que fuera algo bueno o algo sano. Primera cosa, el orgullo es autosatisfacción y autosuficiencia. El orgullo tiene muchos autos, muchos autos. Autosatisfacción y autosuficiencia. Vamos un momentico al profeta Oseas, capítulo 13, del profeta Oseas. Oseas, capítulo 13, versículo 4 al 6. Mire lo que dice. Oseas 13, del 4 al 6. Dice, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. ¿Saben que hay un ejercicio muy importante que tenemos que hacer para que el orgullo de la autosuficiencia y de la autosatisfacción no nos destruya? Y es acordarnos de dónde nos sacó el Señor, acordarnos de cuando estábamos en el desierto, porque ciertamente nosotros conocemos a un Dios que bendice, ciertamente conocemos a un Dios que prospera. Y Dios le está diciendo a Israel, yo te conocí en el desierto cuando no tenías nada, pero ahora que estás cubierta de pasto, es decir, ahora que te bendije, ahora que te prosperé, ahora que te hice multiplicar, ahora se ensoberbeció tu corazón y me dejaste a mí. Ahora vamos a otro texto, Deuteronomio capítulo 8, que también habla de ese problema de la carne del ser humano, que es el orgullo. Deuteronomio 8, del 11 al 17. Mire lo que dice el Señor. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente,
y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte el bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Soberbia, por las mismas bendiciones que Dios nos da. Soberbia, por estar saciado, por no tener necesidad de nada. Como la iglesia de la Odisea. Tú dices, yo soy rica y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. La autosatisfacción y la autosuficiencia. La segunda característica del orgullo es que el orgullo desprecia la instrucción divina. El orgullo desprecia la palabra de Dios, desprecia los mandamientos de Dios. Vamos a Jeremías, profeta Jeremías capítulo 13, versículo 9 y 10, dice, así ha dicho el Señor, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es buena, un cinto que se pudrió. El soberbio oye la palabra, pero no la obedece. No la obedece. El orgullo se atribuye los méritos que le pertenecen solo a Dios. El orgullo se atribuye a sí mismo el mérito que le pertenece solo a Dios. Este era el problema de Nabucodonosor. Prosperó tanto y fue tan grande y él pensaba que era por él. Vamos a Daniel, capítulo 4. Profeta Daniel, capítulo 4, versículos 30 y 32. Dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y miren lo que dice el versículo 37. Después de esto, le quitaron el reino, Dios lo humilló, su inteligencia, porque era un hombre supremamente inteligente, una inteligencia superior a la de los demás, una sabiduría, todo eso se lo había dado Dios. Pero pasó de ser en un instante, en un segundo, cuando se envaneció, cuando se glorió de aquello que tenía que glorificar a Dios, cuando se glorió a sí mismo de aquello que le había dado Dios, entonces Dios le quitó toda inteligencia y toda sabiduría y se volvió como un loco. La Biblia describe que sus uñas le crecieron y sus cabellos le crecieron y estaba tan mal de la cabeza que comía pasto. Este Nabucodonosor duró 7 años de humillación y 7 años significa que Dios hizo un proceso completo en él para arrancar de él el orgullo y la soberbia. Y en esa disciplina de 7 años fue cuando por fin él recobró la razón. Vamos al versículo 36. Dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, porque antes no, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. El orgullo se atribuye los logros que se le deben atribuir a Dios.
El orgullo necesita que le den importancia. Jesús ilustró esto con los fariseos, cuando Jesús decía, hay de esos fariseos que aman los primeros puestos en la sinagoga y que en la calle les digan rabí, rabí. El orgullo busca reconocimiento y se enoja cuando no lo tratan cuando no le dan la importancia, cuando no son amables con él. El orgullo no resiste que lo ignoren. No resiste que lo ignore. Te da rabia cuando alguien no te saluda, te da rabia cuando no te dan el mejor lugar, te da rabia cuando te quitan el puesto. Son cosas que a veces vemos en las congregaciones, en la nuestra no, pero en muchas congregaciones hay gente que se molesta porque le quitan el puesto, porque tienen puesto fijo o porque son miembros demasiado importantes de la iglesia y ellos esperan a ser tratados con mucha deferencia. Debe ser así porque la Biblia dice que hay que darle honra al que de verdad lo merece. Pero la pregunta es, ¿tienes suficiente humildad para dejar pasar que no te atiendan? ¿Tienes suficiente humildad, que es la virtud de la santidad, para pasar inadvertido? ¿O necesitas que te den la importancia y el reconocimiento? El orgullo aspira al lugar de Dios. Ya leímos que Satanás quería sentarse en el trono de Dios y ser admirado. Y todos, alguna vez y en algún momento hemos anhelado estar sentados en ese trono. Cuando no hacemos lo que Dios dice, sino lo que nos parece, nos estamos sentando en el trono donde Satanás se quiso sentar. De hecho, cuando la mujer alarga su mano para tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que quiere es una vida de independencia, una vida donde ella pueda hacer su voluntad y no tenga que rendirle cuentas a Dios. Esa vida donde hago lo que me da la gana es una vida donde el yo ha estado entronizado en el trono que le pertenece a Dios. Por otra parte, el orgullo se niega a confiar en Dios. Y esto tiene que ver con el mensaje de hoy. El orgullo se niega a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque la postura de confianza es una postura demasiado débil, demasiado dependiente, porque la postura de confianza llama la atención sobre la fuerza y la sabiduría de otro. La postura de confiar en Dios implica que dependo, y eso es humillante. La postura de confiar en Dios significa que yo sin Él no puedo y que Él es más grande y más fuerte que yo. El orgullo se niega a confiar en Dios. Ahora, vamos nuevamente al texto de Primera de Pedro y quiero que lo volvamos a leer porque ahora sí vamos a sacar rápidamente el mensaje que nos da Pedro. Dice el versículo 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, lo primero que vamos a mirar, el primer punto, es cómo ser humildes, porque las virtudes abstractas a veces son engañosas, es decir, creo que las tengo, creo que no las tengo y seguro todo el mundo se cree humilde, seguro todo, pero aquí hay unas pautas claras de humildad. O sea, Jesús nunca habla, una de las cosas que tiene el cristianismo es que Jesús nunca habla en términos abstractos. Jesús es concreto. Por ejemplo, Jesús no dice, tú tienes que sentir amor y tienes que sentir que perdonas. No, Jesús dice, a los que te maldigan, bendícelos, o sea, un acto. Uno puede estar sintiendo una cantidad de cosas, pero en la obediencia hay sanidad. Jesús tiene una terapia que es de actos concretos, prácticos. Jesús no puso nunca a sus discípulos a entrar en un trance, a recorrer su pasado y visualizar su niñez y visualizar luces y visualizar humo. Y no, Él no se puso en ninguna terapia esotérica
esotérica, ni mística, ni nada. Él simplemente decía, hombre, cuando alguien te robe la túnica, entrégale también la capa. Cuando alguien te pegue en la mejilla derecha, pues ponle la mejilla izquierda. Cuando alguien hable mal de ti, pues tú habla bien de él. Cosas muy prácticas. El problema es obedecerlas, porque para obedecerlas se requiere lo que estamos hablando, se requiere humildad. Y humildad es humillar. Humildad es humillar. ¿Cómo ser humilde? Número uno, sometiéndonos los unos a los otros. La humildad, acabamos de decir, se revela contra Dios, no se somete a nadie. La humildad no reconoce autoridad. Ojo con este punto, hermano, ojo con este punto. Yo quiero decirles algo y de pronto un paréntesis que quizás podamos editar, pero hay dos libros en mi vida que me han marcado, dos grandes libros en mi vida, y cuando yo examino esos libros hablan del mismo tema, que es el tema del que estamos hablando. El primer libro que marcó mi vida se llama Autoridad Espiritual. Y enseña que uno tiene que estar sometido a la autoridad, no importa cuál perdida esté la autoridad, porque las autoridades provienen de Dios. Ese libro cambió mi vida. Y el segundo libro es un libro muy pequeñito de un hombre apellido Murray, que se llama Humildad, la belleza de la santidad. Es un libro supremamente pequeñito, pero cuestionó tanto mi vida en torno a la humildad. Y volvemos al punto, es algo tan sencillo. Si tú no tienes una autoridad a la cual estás sometido, tú no puedes ser humilde. Cuando Jesús asumió su papel de siervo, lo primero que asume es las autoridades. Jesús, dice la Biblia, que estaba sujeto a sus padres y luego se sujeta a la ley, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús vino y se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, obedeció. ¿A quién obedeció? A Herodes, a Pilato, a Anás, a Caifás, a una sarta de autoridades depravadas y corruptas. Las obedeció y aceptó la sentencia, enmudeció, cerró su boca. Y si tú aquí en esta tierra no te sometes a nadie, no te sometes al presidente porque es corrupto, no te sometes a los policías porque son corruptos, no te sometes al pastor porque es mujer, no te sometes al, no te sometes al administrador del edificio porque él administra mal, no te sometes, y así, o sea, tú tienes mil excusas, pero tú nunca has estado bajo autoridad, ni a tu papá te has sometido, ni a tu mamá. No puede existir humildad en tu corazón, no existe, porque la humildad comienza cuando me someto. Así que si tú quieres ser humilde, o sea, si tú hoy has entendido que sin santidad nadie verá al Señor y que la humildad es la esencia de la santidad, ubica primero quién es la autoridad a la que te tienes que someter. Te vas a dar cuenta que de pronto no es mejor que tú, pero tienes que entender que la puso Dios para que tú alcanzaras la humildad, para que tú te pudieras humillar. Dice claramente, jóvenes estén sujetos a los ancianos. Jóvenes estén sujetos a los ancianos. Jóvenes estén sujetos a los ancianos. O sea, los jóvenes tienen que estar sujetos a sus padres. Los jóvenes tienen que estar sujetos a los líderes espirituales de su congregación. Los jóvenes tienen que identificar la autoridad y abandonar todo ese proceso de rebelión que está calando en sus almas por toda la basura de música, por toda la basura de películas, por toda la basura de Netflix y por toda la basura que bombardea sus almas. Ustedes tienen que erradicar la rebelión contra la autoridad de sus corazones, porque si no hay sometimiento, no hay humildad. Sométanse los unos a los otros. Y dice, y todos, miren lo que dice, y todos sumisos unos a otros, y todos sumisos unos a otros. Bueno, ¿y qué será eso de que todos estemos sumisos unos a otros? ¿Cómo hacemos para estar sumisos todos unos a otros? Porque usted me dirá, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo llego y yo me quedo callado, yo no hago nada, yo no digo nada, yo con nadie me meto. Eso no es estar sumiso. Alguna vez hice un estudio sobre esto de la humildad y no me dio tiempo de encontrar el término, pero tanto en este texto como en un texto del apóstol Pablo en Colosenses, dice vestíos o revestíos.
vestidos o revestidos de humildad. Escuche bien, vestidos o revestidos de humildad. Por ejemplo, si nosotros vamos al versículo 5, aquí dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Dice, revestidos de humildad. ¿Qué es revestirse? Revestirse es colocarse algo encima, ¿cierto? Todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y ven conmigo a Colosenses capítulo 3, que es una carta de Pablo. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Mire lo que dice, vestidos pues como escogidos de Dios. O sea, ¿qué es un vestido? Algo que yo me pongo. ¿Qué significa? Un vestido es algo que yo o me pongo o no me pongo. El vestido es algo que está por encima de mí. El vestido no soy yo, el vestido es lo que me pongo encima. ¿Cierto que sí? Pues entonces mire cómo dice el apóstol Pablo. Pedro dijo revestidos de humildad y el apóstol Pablo dice en Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios. Somos escogidos de Dios, luego tenemos que vestirnos como escogidos de Dios. O sea, la enfermera se tiene que poner su uniforme de enfermera. El médico se tiene que poner su uniforme de médico. El policía es policía, pero él se tiene que poner su uniforme de policía. Luego somos hijos de Dios, tenemos que vestirnos como hijos de Dios. ¿Sí ve la idea del asunto? Vistámonos. ¿Cómo nos vestimos? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. O sea, yo me tengo que vestir de eso. Nosotros todos tenemos diferentes temperamentos. Nosotros todos tenemos diferencia en nuestro carácter. Por ejemplo, el colérico siempre tendrá una apariencia como de autosuficiencia, porque es colérico. El flemático siempre tendrá una apariencia como de despreocupación, como que no me importa, porque es flemático. Y eso puede parecer como que no le importa nada. El melancólico puede tener una apariencia así como de tristongo. Y entonces nosotros podemos decir, ah, ese sí es humilde. Mira, es así como, porque es melancólico. No, ese no es humilde, es melancólico. Es melancólico, pero no es humilde. Cada uno tiene su temperamento. Pero todos, sean coléricos, sean sanguíneos, sean flemáticos, sean melancólicos, todos tenemos que ponernos un vestido que se llama humildad. Y cuando yo buscaba esto del vestido, la palabra que aparece ahí como vestidos de humildad, resulta que no es exactamente un vestido, sino un delantal. Por eso es que aparece como revestido, es decir, es una prenda que se coloca sobre tu ropa. Es un delantal y se refiere al delantal que utilizan ¿quiénes? Los sirvientes. Cuando usted va a una fiesta, todo el mundo está vestido de gala, todo el mundo está elegante, pero hay unas personas que son las que sirven en la fiesta y esas personas no están vestidas de gala. Esas personas podrán tener un uniforme muy bonito, pero es un uniforme que permite identificar al resto de los invitados que ellos son los que sirven, o sea que a ellos hay que pedirles la gaseosa, el agua, las picadas, la comida, y ellos tienen puesto un delantal. Cuando usted va a un restaurante, los meseros en los restaurantes finos tienen puesto un delantal. Esa es la palabra que aparece en la carta de Pablo y en la carta de Pedro, refiriéndose a que nos revistamos de humildad. Quiere decir delantal. Coloquémonos un delantal para que los demás sepan que estamos dispuestos a servir. Cuando Jesús dio la enseñanza del servicio, se quitó la túnica y tomó una toalla. Inmediatamente asumió la posición de un empleado, de alguien que les iba a servir, que les iba a lavar los pies. Entonces la humildad no es algo que yo diga, no, yo sí soy humilde. Lo que pasa es que no se han dado cuenta. No. Si no se han dado cuenta es porque no eres humilde. Se tienen que dar cuenta los demás porque la humildad es un delantal que llevamos puesto. ¿Qué significa eso? Que la humildad es una actitud visible, comprobable por el resto de las personas. Es la manera como tú le dices a los demás, estoy para servirte. Si los demás no ven eso en ti, no pienses que es que los demás te tienen rabia, no piensen que es que no me conocen, nadie me entiende, pobrecito yo, no, es que no la tienes, no tienes el delantal. El delantal es visible, el delantal me lo pongo o no me lo pongo.
Es tu decisión. Tú decides mostrarte ante los demás en actitud de sumisión y de servicio o mostrarte ante los demás en actitud de arrogancia y altivez. ¿Te pones el delantal o no te lo pones? Eso es tu decisión. Pero Dios dice, si eres un hijo de Dios, tienes delantal y te lo tienes que poner. Si tú eres un hijo de Dios, revístete de humildad. Vístete como un hijo de Dios. Así como el policía se pone su uniforme, así como la enfermera se pone su uniforme, los hijos de Dios nos vestimos del carácter de Jesucristo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y lleven mi yugo sobre vosotros. Eso tiene que ser visible para los demás. ¿Cómo ser humildes? Reconociendo e identificando la poderosa mano de Dios. Miren, el versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. A mí me encanta este versículo porque creo que es el versículo que nos da como ese contexto para la humildad, que nos da como esa razón. Es un versículo que abarca toda la razón y el por qué debemos humillarnos. Humillarnos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué es la poderosa mano de Dios? La poderosa mano de Dios es la mano que controla el universo, la mano que quita y pone reyes, la mano que levanta, la mano que humilla, la mano que abre puertas, la mano que cierra puertas, la mano que tiene las llaves del Hades y de la muerte, el que decide si vives, el que decide si mueres. O como decía David en su entrega, Salomón el rey David cuando glorificaba a Dios, cuando trajo el arca, él dijo, en tu mano está el poder y el dar riqueza. O sea, ¿quién se enriquece y quién se empobrece? El que Dios quiere. El que Dios quiere, el enriquecernos o empobrecernos, el prosperar o el empobrecerse, todo eso viene de la mano. El que yo pueda ser productivo, el que yo pueda ser inteligente, el que yo pueda ser eficaz, el que yo pueda conseguir metas, logros, todo proviene de Dios. Pero también de Él viene el que me pueda enfermar, el que me pueda accidentar, el que me puedan atracar, el que me pueda... Todo proviene de la poderosa mano de Dios porque Dios tiene un control soberano sobre el universo. ¿Y qué está diciendo aquí? Si tú puedes identificar en todas las cosas que hay a tu alrededor, las autoridades, el jefe que abusa de ti, por decirlo así, las circunstancias que te rodean, si tú puedes percibir la mano poderosa de Dios, el consejo es humíllate bajo esa mano poderosa, humíllate. ¿Qué significa humíllate? Sométete a la voluntad de Dios, acepta las cosas que tú no puedes cambiar y acéptalas con gozo y acéptalas con gratitud. Reconoce e identifica la mano poderosa de Dios que controla el universo y todas sus circunstancias. Esa es una manera de ser humilde. La tercera manera de ser humilde está en el versículo 7 y es supremamente importante porque es un punto central de este mensaje. Humíllense ¿cómo? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Recuerdan lo que dijimos de las características del orgullo? El orgullo se resiste a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque el orgullo quiere sentir que tiene el control de todo, que con su propio esfuerzo puede conseguirlo todo. Ese es orgullo. Pero cuando el orgullo descubre, cuando el orgulloso descubre que no tiene todas las herramientas, que no tiene todo el poder, que no tiene todas las capacidades, entra en pánico. Ojo con lo que estoy diciendo. Cuando una persona orgullosa descubre que no cuenta con todos los recursos, que no cuenta con todo el apoyo humano, que no cuenta con todas las comodidades, entonces la persona comienza a tener ansiedad acerca del mañana, porque no tiene asegurado el mañana, porque no tiene el recurso, porque no tiene la oportunidad, porque no tiene la carrera, porque no tiene los logros. Eso se llama orgullo, porque no lo tiene, entonces entra en pánico, entra en ansiedad. La ansiedad también proviene del orgullo.
Entonces uno se queda pensando así, pensábamos que la ansiedad era una pobrecita niña engendrada por los problemas, por las vicisitudes, por la sensibilidad, ¿cierto? Porque ahora está súper de moda una enfermedad que se llama, todos la hemos tenido, yo también la he tenido, todos nos hemos enfermado de una cosa que se llama trastorno de ansiedad. Trastorno de ansiedad, ahora se llama, ya eso es una enfermedad. Y entonces uno se come las uñas y no puede dormir y comienza a dar vueltas. Si a usted no le ha dado, gloria a Dios, pero a mí sí me ha dado. Pero resulta que aquí la Biblia dice que esa ansiedad, si no la volcamos a los pies de Dios, se nos convierte en orgullo, se nos convierte en soberbia. La ansiedad y la preocupación son expresiones de la pecaminosidad del alma. Por eso el Señor Jesucristo dijo, no se preocupen por el día de mañana que van a comer, que van a vestir, porque los gentiles, o sea, los inconversos, los impíos, en esas cosas es que piensan. Pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes necesitan esas cosas. Más bien preocúpense, ¿por qué? Preocúpense, ¿por qué? Por buscar su reino y su justicia. A nosotros eso no nos da ansiedad, no nos da ansiedad que no estemos haciendo la voluntad de Dios, no nos da ansiedad que no los estemos sirviendo, no les da ansiedad que no estemos orando, que no estemos buscando su rostro, que no estemos llenos de su Santo Espíritu, que no estemos cumpliendo con la demanda de la gran comisión, que no estemos ganando alma. Eso no nos da ansiedad. Nos da ansiedad es cómo voy a pagar el recibo aquel, cómo voy a matricular a mis hijos, cómo voy a hacer, ¿por qué? Porque la ansiedad se niega a confiar en Dios y la ansiedad es pecado. Pero Dios dice que nos humillemos, sometiéndonos a todo, sometiéndonos a la poderosa mano de Dios y echando a sus pies toda nuestra ansiedad. Entonces venimos ante Dios y nosotros confesamos delante de Dios todos nuestros temores, todas nuestras carencias, todas nuestras angustias, todas nuestras... Y eso es humillante, porque yo necesito ponerme de rodillas y decirle, Señor, quita de mí este miedo, Señor, quita de mí esta angustia, Padre, ¿qué va a ser de mí mañana? Padre, no tengo fe, Padre, no tengo esperanza, Padre, no tengo fuerza, Padre, no tengo esto, ayúdame. Y yo necesito humillarme y reconocer que como creyente no estoy dando la talla. Eso es humillarse, echando toda nuestra ansiedad. ¿Qué es lo que te preocupa? El mañana, tus hijos, tu vida, tu salud, el COVID. ¿Qué es lo que te preocupa? Has echado toda esa ansiedad a los pies de Dios. Eso es parte de la humillación y yo creo que eso nos sanaría. Lo que pasa es que a veces somos orgullosos hasta cuando oramos y no confesamos realmente nuestros temores y nuestras angustias. El Salmo número 34 dice, este pobre clamó y Dios lo libró de todos sus temores. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas, dice, de algunas, de todas ellas los librará el Señor. ¿A quién? A los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que creen, los que confían en el Señor. ¿Cómo ser humildes? Echando toda nuestra ansiedad en las manos del Señor. Ahora, ¿por qué ser humildes? ¿Por qué ser humildes? Aquí hay dos razones. En el versículo 5 dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resiste no significa que se los soporta. A veces resistir tiene dos significados, dos acepciones. Resistir puede ser que yo soporto a una persona, como cuando uno dice, ay, es que fulanito o fulanita, no me lo resisto. No, pero esa no es la acepción. Aquí resistir significa oponerse y de hecho algunas Biblias han corregido la palabra para colocar la palabra oposición. Porque este resistir no viene de resistir, de soportar, sino de poner resistencia en contra, oponer resistencia. Eso es lo que dice, Dios resiste a los soberbios. Exactamente lo que quiere decir es que Dios se opone a los soberbios. Y esta es una carta para la iglesia. Así que no se opone Dios a los soberbios del mundo. Ojo,
Por supuesto que Dios en cualquier momento derriba a todos esos soberbios del mundo, pero Dios tiene una gran oposición por los soberbios de su iglesia, de su pueblo, porque entre nosotros no debe existir la soberbia, porque Él vino a rescatarnos de la soberbia y a traernos un ejemplo de humildad. Entonces Dios se resiste a que haya gente soberbia en medio de su pueblo. Y no hay cosa más terrible que yo pueda vivir y que Dios esté en mi contra, que Dios se oponga. Significa que las cosas que yo hago de pronto no van a prosperar, que yo no voy a avanzar, pero significa algo peor, porque dice, Dios resiste a los soberbios, o sea, Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Qué significa eso? Hermano, la salvación no es sino el fluir de la gracia. La salvación es el fluir de la gracia. Yo crezco en la medida en que la gracia divina fluye en mí. En esa medida yo crezco. Cuando la gracia de Dios fluye en mí. Si el fluir de la gracia divina se detiene. ¿Por qué se detiene? Porque hay soberbia en mí. Y el fluir de la gracia se detiene mi crecimiento espiritual, se detiene mi salvación. Se detiene todo en mi vida. Me estanco, me seco como persona. ¿Por qué? Porque la gracia no llega a mi vida. Porque la gracia en sí, decía alguien, un libro que me leí, decía que la gracia en sí no es algo en sí misma, no es una virtud en sí misma, sino que la gracia es un gran vacío. La gracia es un gran vacío que permite que seamos llenados. Perdón, la humildad es un gran vacío que permite que seamos llenados ¿de qué? De la gracia. Y la soberbia es como lo contrario, como estar lleno de ese orgullo que no permite que fluya en nosotros la gracia. Repito, la humildad es un vacío en el alma. Por eso es que Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen faltas, carencias, necesidades, vacíos, que tienen humildad. La humildad es un hueco en el alma, es un vacío en el corazón, es la necesidad de ser llenado por Dios. Y allí es donde se derrama la gracia divina. ¿Por qué ser humildes? Porque si no somos humildes, Dios se opone a nosotros. Es terrible que Dios se oponga a nosotros. Es lo más terrible que puede pasar en un cristiano, es que Dios se le oponga, es que Dios lo resista. Bueno, primero que todo, porque Dios resiste a los soberbios. Tercero, ¿para qué ser humilde? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la humildad? La humildad va a algún lugar, tiene alguna meta, la humildad va a algún propósito. No es sino que recordemos los dos finales de Cristo y de Satanás. Cristo escogió la humildad, o Cristo es la humildad. Y se humilló hasta lo sumo. Y el resultado de su humillación, porque dice claramente, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. El resultado de la humillación es que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Pero de Satanás, quien se ensoberbeció, quien dijo subiré a lo alto, Satanás, por el contrario, dice la Escritura, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Todos queremos ser exaltados. Ninguno quiere ser derribado. El problema es que hemos sido engañados. Y el camino de la gloria es la humillación. Y el camino de la ruina es la exaltación. ¿Para qué nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios? Ven nuevamente al versículo 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte
cuando fuere tiempo, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Es el camino de la gloria, es el camino del triunfo, es el camino del éxito. Y es el camino donde Dios te levanta. Y no te levanta antes de tiempo, porque muchas veces una persona se levanta antes de tiempo y se levanta para volver a caer, porque por su orgullo vuelve y cae. Sino que Dios te va a exaltar y te va a bendecir cuando tú puedas sobrellevar con tu alma todas las bendiciones y todas las glorias que te va a dar sin que tu alma se corrompa. Dios sí nos quiere exaltar. Dios sí nos quiere bendecir. Dios sí nos quiere prosperar. Dios sí nos quiere honrar. Él dice, yo honro a los que lo honran. O sea, Dios es un Dios de honra. Dios es un Dios de gloria. Dios es un Dios que da fama, que da éxito, que da prosperidad. Pero el camino es la humillación, no la exaltación. Estamos equivocados en el camino. Estamos equivocados en la forma. Dios sabe cuál es el momento en que debes ser exaltado. Humíllate bajo su poderosa mano y espera el tiempo de Dios. Y espera el momento de Dios. Y que seas exaltado por Dios y no por los hombres.